En esta clase vamos a hablar sobre la intuición en matemáticas, que se define como la facultad, la capacidad para comprender las cosas al instante, sin necesidad de complicados razonamientos. Intuición entonces es una especie de conocimiento instantáneo que no se conoce muy bien cómo opera, pero es algo que lo vemos todos los días, es algo que tenemos todos nosotros y que tiene una importancia enorme en las matemáticas. Casi tanto como la imaginación, la intuición y el razonamiento lógico son las tres cosas más importantes del pensamiento matemático. ¿Por qué la intuición es tan importante? Bueno, porque nos permite formular hipótesis. Si no tuviésemos intuición, no podríamos hacer ninguna hipótesis. Hipótesis es lo que está hipo por debajo, tesis por debajo de la tesis, es lo que viene antes de la tesis. Antes que nosotros podamos hacer cualquier proposición matemática, cualquier teorema, cualquier tesis, nosotros tenemos que intuirla. Toda la matemática nace de una intuición. Cualquier concepto nace primero intuitivo y luego por procesos inductivos, por procesos deductivos o por razonamiento lógico se formaliza. En el pensamiento humano existen varios de estos opuestos que se complementan. Por ejemplo, ya vimos entre la imaginación y la lógica. Vimos también la diferencia entre el pensamiento inductivo y el deductivo y ahora vamos a ver entre la intuición y el raciocinio. Intuición y raciocinio van en contra. Nuestra mente racional tiene mecanismos de defensa que siempre tienden a frenar la intuición. Esta dicotomía entre intuición y raciocinio se ha dado en toda la historia y en algunas épocas ha estado más de moda la intuición, en otras ha estado más de moda el raciocinio. En el siglo de las luces, la razón era reina indiscutida. Se hizo inclusive una religión newtoniana. Se pensó que eso podía sustituir a la religión tradicional, intuitiva e ilógica. Irracional era un verdadero insulto en esos años. Con la revolución industrial todo esto se fue afianzando. Sin embargo, recientemente, con la aparición de la tecnología, la intuición vuelve a tomar importancia y el razonamiento lógico pierde importancia por efecto de las aplicaciones de la computación. Cada vez se necesitan menos habilidades que antes eran indispensables para lo que se conocía como la inteligencia, la memoria, la capacidad de concentración, la capacidad para resolver problemas complicados. Muchas de esas cosas que se creían distintivas de la inteligencia y únicas del ser humano se han ido reemplazando últimamente por la computación. La habilidad para hacer cálculos mentales rápidamente, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, antes era indispensable para un ingeniero. Ahora, con las calculadoras, perdió prácticamente todo su valor. Y es, más que nada, una curiosidad. El ajedrez, que se suponía típico de las personas inteligentes, ahora hay programas de computación que le han ganado a campeones mundiales de ajedrez. En matemáticas hoy existe el álgebra computacional que permite resolver polinomios y hacer muchas de las operaciones algebraicas corrientes de manera automatizada. Lo habitual es que en la educación tradicional pasemos muchos años estudiando matemáticas dedicados solamente a agrupar términos semejantes, simplificar, a hacer factorizaciones, a hacer arreglos de ecuaciones para despejar la incógnita. Hoy en día muchas de esas cosas ya se están haciendo por medio de computadores y calculadoras. Inclusive la ciencia de la computación ya está desarrollando desde hace varios años la demostración automática de teoremas. Lo que se pensaba que era privativo de la inteligencia humana demostrar los teoremas por medio del raciocinio lógico y la deducción, ahora ya hay programas de computador que lo están haciendo y cada vez se avanza más en esa línea.
La matemática sufrió un cambio fundamental, primero con la ciencia. Con la ciencia la matemática pasó de ser una rama de la ciencia a ser más bien una herramienta para ayuda a la ciencia. Y el segundo cambio fundamental con la aparición de las computadoras, la matemática ha pasado a ser más y más importante la parte intuitiva y creativa en desmedro de la parte mecánica. Para entender el valor de la intuición tenemos que hablar necesariamente del gran matemático hindú Srimanasa Ramanujan, pero haberlo dicho bien. Este matemático fue totalmente autodidacta, no tuvo estudios formales de matemáticas avanzadas y sin embargo es uno de los que ha hecho los mayores aportes en la historia moderna de las matemáticas. Este señor, viviendo en India, por su cuenta, aislado, empezó a escribir sobre sus especulaciones en matemáticas y en su trabajo hizo una gran cantidad de proposiciones o conjeturas. Las conjeturas matemáticas es cuando alguien propone una fórmula, dice que se cumple para cualquier valor, pero no la prueba, solamente la propone. Por ejemplo, una conjetura muy antigua consistió en decir que había una cantidad infinita de números primos. Los números primos, que son divisibles solo por uno y por sí mismos, a diferencia de los números normales, es imposible calcular un número primo a partir de otros anteriores. Los números normales forman series y sucesiones, entonces es muy fácil encontrar sus propiedades. Sin embargo, con los números primos eso no se puede hacer porque no existe secuencia de números primos, no hay una serie de números primos conocida. No se sabe cómo se forma un número primo a partir de los anteriores. Hasta el momento no hay ninguna relación establecida, eso los hace tan importantes y tan especiales. La conjetura de que los números primos eran infinitos es muy antigua y se probó hace 2300 años más o menos. Euclides probó que efectivamente los números primos eran infinitos. Uno puede probarlo para 1000 números, para 100.000 números, para 1.000.000 de números, puede que cumplan la condición. Pero si uno no lo ha probado de manera formal, usando la deducción lógica, matemáticamente eso no tiene valor. Una conjetura entonces es un teorema que no se ha probado. Este gran matemático entonces hizo casi 3000 conjeturas. Sorprendentes por lo complicadas. Muchas de ellas eran teoremas que ya existían y habían sido probadas, pero él las inventó por su cuenta, porque trabajaba solo, trabajaba aislado en India, no conocía a nadie. Durante años este señor hizo cuadernos y cuadernos con sus conjeturas matemáticas. Trató de difundirlas, no le hacían caso, las mandó a Inglaterra, a donde los mejores matemáticos del mundo, y todos creían que era un charlatán, que era imposible que una persona, de manera aislada, sin basarse en trabajos de otros, siendo autodidacta, pudiera llegar a esas conjeturas. Y más imposible era porque no estaban probadas. Entonces todos pensaban que no eran ciertas, pero cuando se probaban con valores, con 100, 1000, 10.000 valores, siempre daban ciertas. El problema es que no estaban probadas de manera formal, de la manera deductiva, que efectivamente demuestra que se cumplen para todo valor cualquiera. La diferencia entre una conjetura y un teorema es fundamental para darse cuenta de cómo se pasa de la intuición al raciocinio lógico. La conjetura es intuitiva. La prueba es raciocinio lógico.
Después de años de tratar sin que nadie le hiciera caso, finalmente en la Universidad de Cambridge admitieron recibir a Ramanujan. En muy poco tiempo estaba trabajando con los mejores matemáticos del mundo en su época y era el asombro de todos, porque nadie sabía cómo hacía sus conjeturas. Él decía, tal vez en broma, que era una diosa que se las dictaba. Durante su vida en Londres, Ramanujan estuvo bajo la protección y la tutoría del profesor Hardy, que era uno de los matemáticos más grandes de su época, profesor de la Universidad de Cambridge también. Y cuando a este profesor le preguntaban cómo lo hacía Ramanujan para hacer sus conjeturas sobre los métodos empleados por Ramanujan para llegar a sus soluciones, Hardy dijo que llegaban a través de un proceso de argumentación mezclada, de intuición y de inducción, de la que fue enteramente incapaz de dar ninguna explicación coherente. Se decía ya en esa época que este autodidacta hizo contribuciones extraordinarias al análisis matemático, la teoría de los números, las series y las fracciones continuas. Ramanujan desarrolló inicialmente su propia investigación matemática en forma aislada. Hardy también declaró que nunca conoció a su igual y se le podía comparar únicamente con Euler y Jacobi. Euler y Jacobi han sido los mayores genios que ha tenido junto con Gauss la teoría de los números. Es característico que las personas de gran intuición no sepan explicar cómo obtienen sus intuiciones, porque la intuición es justamente no viene de razonamientos, sino que es una especie de iluminación. Por lo mismo, los alumnos intuitivos no son muy bien vistos por los profesores porque les ponen problemas. Para el profesor lo más cómodo es medir la capacidad de razonamiento, porque eso es muy fácil de hacer pruebas. La intuición, en cambio, es dificilísimo revertirla y ver por qué camino llegó a esas conclusiones. El pensamiento intuitivo, por otra parte, también tiene la característica de que se equivoca mucho. La intuición muchas veces se equivoca, pero cuando acierta, lo logra de un golpe. Hay un famoso ejemplo para mostrar cómo la intuición se equivoca, que dice que si un bat de béisbol y una pelota juntos valen $1.10, si el bat vale $1 más que la pelota, ¿cuánto vale la pelota? La mayoría de las personas enfrentadas por primera vez a este problema van a pensar que obviamente el bate vale $1 y la pelota vale 10 centavos. Sin embargo, basta un poquito de álgebra elemental para darnos cuenta de que no es así y que la intuición en este caso nos engaña. Veámoslo. La demostración es sencilla, le ponemos nombre a las variables. B al precio del bate, P al precio de la pelota. Si ambas valen $1.10, entonces la primera ecuación es B más P igual 1.10. Si el bate cuesta $1 más que la pelota, nuestra segunda ecuación sería B igual P más 1. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, no hay problema para despejar. En este caso reemplazamos la segunda en la primera. Nos queda P más 1 más P igual 1.10. Despejamos P y nos queda 0,05, 5 centavos de dólar. Y B nos queda 1,05. Lo verificamos en la ecuación original y ambas condiciones se cumplen.